Buenas tardes. Vamos a dar continuidad con este complemento, basándonos obviamente en nuestro manual institucional en esta tercera semana de nuestra materia denominada Sistema Penal Acusatorio. Son dos temas, que es el número 5, el número 6, y el primero nos habla acerca de aquellos principios jurídicos que van a regular el sistema penal acusatorio. Aquí quiero hacer alguna observación. Es importante, si bien son principios que se van a enfocar a este modelo penal, que es el que tenemos en México, a nuestro sistema penal acusatorio, también es cierto que son principios procesales y son principios que va a estudiar nuestro derecho procesal penal, y nuestro derecho procesal penal emana de nuestra teoría general del proceso. Esto es muy importante. Pues bien, nuestro manual nos habla de los principales principios rectores de nuestro sistema penal acusatorio. El primero es la publicidad. Bueno, pues la publicidad se refiere a que todas aquellas audiencias que el juicio oral pues va a ser público, pero en la práctica se limita mucho. Bueno, simplemente hablando de las audiencias, hay audiencias en donde no se permite la entrada a las personas, no son tan públicas que digamos, sobre todo cuando se trata de delitos o de juicios donde se involucran delitos o personas, bueno, conductas delictivas de alto impacto. O cuando se trata de delitos sexuales también, a veces se desalojan toda la sala de audiencia para que pueda dar continuidad, por ejemplo, pues el interrogatorio que se le formula a la víctima, etcétera, etcétera. Pero también hay otro punto. Recordemos que el proceso penal inicia con la etapa de la investigación, y la investigación pues no es pública, ¿sí? Está resguardada por el agente del Ministerio Público. Entonces ahí no se aplica este principio, pero bueno, en general sí lo es. El principio de continuidad nos habla acerca de esa inmediatez con la que las audiencias se van a desarrollar. Es decir, en otras materias, por ejemplo, hoy nos señalan, hoy tuvimos una audiencia y la siguiente es en 15, 20 días. En este caso no. En nuestro sistema penal acusatorio, en una audiencia, por ejemplo, la audiencia inicial, si por alguna razón no se puede continuar, se señala un nuevo segmento. Ajá, entonces, y por lo regular, pues es rápido, a veces no tarda mucho, no sé, 3, 4 días, una semana por mucho. Entonces, hay una cierta inmediatez en esa continuidad, y eso es lo que se busca, que no se señale audiencia tras audiencia y tras audiencia. Entonces, este principio se aplica de esa manera, y va de la mano con el principio de concentración, que el principio de concentración se refiere a el aprovechamiento de esa audiencia con el fin de que se concentre todos los actos que de alguna manera se tengan que llevar a cabo, se tengan que realizar o desahogar, ¿sí? Y que dé pues ese avance o ese impulso procesal o la misma dinámica con la que el juicio se va desarrollando, la audiencia permita el avance, el desarrollo pues de la misma. Por ejemplo, en una audiencia oral, pues si el Ministerio Público tiene a todos sus órganos de prueba ya listos, pero también la defensa tiene a sus órganos de prueba, ya todas sus pruebas están listas como para desahogarse, bueno, pues el juez en ese momento puede considerar que su audiencia va a empezar, por ejemplo, a las 2 de la tarde, igual termina hasta las 8 de la noche, y se concentró o se aplica este principio de concentración para el efecto de el desahogo de todas las pruebas y que exista esa continuidad en la misma audiencia. A eso se refiere este principio. Y bueno, el principio de oralidad que pues es fundamental en este sistema penal acusatorio, lo que va a implicar precisamente el principio también de contradicción, o le va a dar ese efecto pues interesante en el momento en que de manera oral podamos realizar o hacer contradicciones respecto a determinados puntos, pruebas o alegatos que las partes manifiesten dentro de sus mismas audiencias.
y es ahí donde existe pues esa controversia o se va a desarrollar esa controversia dentro del juicio basándonos en este principio de contradicción que es muy importante en nuestro sistema penal acusatorio. Aquí yo quiero destacar otro principio, aunque para algunos tratadistas nada más es un derecho, para muchos otros es un derecho y es un principio. Desde mi punto de vista es ambos, es un derecho y un principio, y estoy hablando de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, si bien es un derecho constitucional, lo regula nuestra Constitución, es un derecho humano porque también se plasma en una diversidad muy grande de tratados internacionales y bueno, pues es una garantía de alguna manera. Entonces, también es un principio que se va a aplicar en nuestro sistema penal acusatorio. ¿De qué manera? Bueno, es un principio rector. La presunción de inocencia va a ser una base en la cual se va a desarrollar un juicio. ¿Sí? A ver, si bien y se habla de la presunción de inocencia de una persona, llamémosle una conducta delictiva, robo, etcétera, una persona que cometió ese delito, o se presume, perdón, aquí entra la presunción, entonces le corresponde al Ministerio Público acreditar la conducta delictiva, el robo como tal, y le corresponde acreditar la responsabilidad penal. Ajá. Entonces, es el Ministerio Público a quien le va a corresponder el acreditamiento, no a la defensa el acreditar la inocencia. Claro, el defensor también va a llevar pruebas, va a decir, pues mi cliente estuvo en otro lado, etc. Va a tratar de aplicar pues este principio de contradicción, ¿no? Con determinados órganos de prueba, pero al Ministerio Público le corresponde la carga procesal, la carga de la prueba. ¿Basado en qué? En que existe el principio rector de presunción de inocencia. ¿Sí? Entonces, esa es la tabla, por así decirlo, el escenario, el campo de batalla jurídica en el cual se va a establecer esa regla que nos va a dar como efecto la presunción de inocencia. Por eso es un principio fundamental en el sistema penal acusatorio. Pues bien, el otro tema es el que habla acerca de la estructura del sistema penal acusatorio. Pues bien, este sistema penal acusatorio, dentro de su estructura, podemos determinar dos cuestiones. Yo siempre lo he observado desde dos puntos de vista. El primero que nos habla acerca del sistema penal judicial. Y bien, pues nos habla acerca de todos aquellos tribunales que se encuentran encargados, por ejemplo, respecto a lo que es el control de la legalidad, como es el juzgado de control en materia penal, inmediatamente pues el juzgado oral en materia penal. Podemos encontrar también aquellos tribunales de alzada que van a revisar respecto a las apelaciones correspondientes. Entonces, nos habla esta parte del sistema penal judicial acerca de estos tribunales encargados de la administración de la justicia en materia penal. Ahora bien, por lo que hace a lo que es la sanción penal, a lo que es al sistema referente a las penas. Miren, aquí entra algo muy interesante. Recordemos que nuestro poder legislativo es el encargado o es de donde emana pues estas leyes. Y me refiero a las penas, a las sanciones. Entonces aquí se aplica mucho la cuestión de la política criminal. Bien enfocada o mal enfocada, pero al final es el resultado. Y por eso es que vemos a veces penas muy exorbitantes, ¿no? Para determinado delito, o a veces, como por ejemplo ahora que en estos tiempos se está manejando mucho la perspectiva de género en delitos sexuales, por ejemplo, el sentenciar, el resolver con perspectiva de género.
Y de ahí viene esa política que se maneja y que al final da como resultados determinadas penas, ¿sí? Pues al final este sistema de penas, ¿sí? Pues es el producto eh, muchas veces de esta política criminal. Política criminal que le digo, que les comento, pues bien enfocada, mal enfocada, pero es un resultado. Al final lo que se busca es tener una pena justa, equitativa y sobre todo que, pues que ayude a la reinserción a la sociedad, pues en este caso del sentenciado. Eso es lo que de alguna manera se tendría que buscar. Recordemos también que una de las finalidades, y eso ya lo vimos, del derecho procesal penal, sí, es el control social. Ajá. Entonces, es una parte esto, el hecho de tener una buena pena en la cual se busque en esta pena o tenga el efecto de la reinserción social por parte pues del sentenciado, del delincuente. Bueno, a veces se consigue, a veces no. El otro punto muy importante, bueno, y que va de la mano con el sistema penitenciario. Recordemos que también tenemos juzgados de ejecución de penas. Ese es otro tema muy, muy importante. Y otra cosa es el sistema penitenciario como tal, lo que ya es el edificio, lo que es en sí la prisión, lo que son pues un director de un penal, por ejemplo. Recordemos que ahí ya entra el poder ejecutivo. Ese es otro tema. Pero bueno, son temas interesantes que están dentro de nuestro sistema penal acusatorio, ¿eh? Y que se tocan en estos temas precisamente, claro, de una manera aquí, pues académica, etcétera. Pero si leemos un poquito algunos autores interesantes, contemporáneos, podemos observar del por qué, en este caso, del sistema penitenciario o del por qué estas penas que tenemos en nuestros códigos penales de nuestras entidades federativas. Bueno, la otra, el último, bueno, pues de alguna manera, concepto que tenemos aquí es el de la criminología. Efectivamente, la criminología va a ser aquella materia que nos va a ayudar acerca de determinar del por qué. El porqué de la conducta delictiva, el porqué del delincuente, el por qué se comete. Y bueno, de ahí nace lo que es la política criminal, o debería de nacer la política criminal correcta en determinados lugares. No es lo mismo la comisión de un delito en una zona cálida, en una zona fría, en un país diverso, etcétera. Bueno, pues la política criminal, y de ahí pues entran lo que es en sí la materia denominada criminología, ¿no? Entonces, es una materia muy interesante que va a observar la cuestión de las penas y sobre todo ese análisis sobre el ser humano y su conducta delictiva, ¿no? O del por qué la conducta delictiva. Digo, autores desde César Lombroso, al que le denominan el padre de la criminología. Él, por ejemplo, pues hacía mediciones, tiene un estudio antropológico, hacía mediciones de los cráneos para determinar qué persona, de acuerdo al tamaño del cráneo, podía delinquir o no. Y después llega este autor denominado, se apellida, era Rafael Garófalo, y él, bueno, ya va más a la cuestión anímica, a la cuestión del sentimiento o de la manera de sentir o de la forma de sentir de las personas respecto a sus semejantes. Y bueno, tenemos una diversidad de temas dentro de esta materia de la criminología que precisamente nos va a ayudar como una materia de alguna manera a nuestro sistema penal o básicamente a nuestra política criminal para emitir pues leyes que vayan enfocadas precisamente a este orden social y a una pena justa, equitativa
y que de alguna manera permita la reinserción social al sentenciado o al delincuente. Pues bueno, en general pues son esos temas y pues nos estaremos viendo seguramente en la última semana. Buenas tardes.